Muy buenas tardes. Hoy, nuestro segundo día en la Semana Internacional del Coaching, nuestra reacción particular a la propuesta y el lema que nos trae la ICF este año, que nosotros lo presentamos con los problemas del coaching y las soluciones, entendiendo que las asociaciones no han logrado resolver estos problemas. Hoy vamos al punto, empezamos diciendo, si cualquier definición de coaching es válida, entonces ninguna es legítima. Pues Leonardo, venga, bienvenido al segundo día de la Semana Internacional del Coaching. Muchas gracias, Daniel. Pues sí, claro, sí, si todas son, supuestamente, si cualquier definición es válida, ninguna es legítima, porque por definición una definición tiene que demarcar, es decir, tiene que establecer las diferencias, ¿no? Y las distinciones. Vamos a ver, voy a empezar explicando algunos detalles respecto de datos históricos interesantes que son públicos. Aquí está Julio Laya, recuerden que lo mencionamos ayer. Julio Laya dice, por ejemplo, él lo cuenta aquí en esta conferencia, que él nunca había escuchado hablar de coaching hasta 1984, cuando estaba dando un taller, de estos talleres de que hemos comentado también ayer, de la transformación personal, en la que una persona le dice, Julio, yo quiero que me hagas coaching como le hiciste a esa persona. Y él dice, yo el coaching la única vez que lo había escuchado era en el deporte. Para Julio, para el coaching ontológico en general, coaching es simplemente entrenamiento. Claro. Es decir, tiene que ver con lo que hace un entrenador en el deporte. Dice que, ¿por qué se usó esa palabra? Dice luego, ¿no? Y dice él que simplemente era porque era insuficiente decir enséñame. Como era insuficiente, porque de hecho en esos talleres la enseñanza era experiencial, en los talleres de transformación personal se aprende a través de la experiencia que ellos te hacen vivir en esos talleres. Entonces, como eso no era una enseñanza en el sentido tradicional de un formador, entonces él dice, justifica que el coaching se usa por eso, ¿sí? La palabrita empezó a pegar, dice aquí por allá, y de repente la palabrita coaching se filtró. Es decir, yo estoy dando un taller, alguien me dice, hazle coaching, yo digo, yo lo que estoy haciendo es un taller, y estoy haciendo que vivas experiencias en el taller para transformarte. Pero bueno, si tú le quieres llamar coaching y todo el mundo le empieza a llamar coaching, fenomenal. Pero lo importante aquí sigue siendo que no es el coaching en sí, sino lo que estaba haciendo en nombre del coaching, Julio. Bueno, lo mismo pasa un poco con Echeverría. Recuerden, yo conté ayer que Rafael Echeverría, Julio Laya, tenían una empresa, se separan, etcétera, que hay distintas formas de ver las cosas, sí, para dar a entender también de que desde el relativismo, donde se posicionan en el coaching ontológico, en esencia, la discusión es muy difícil. Porque no hay una búsqueda de verdad, no hay una búsqueda de por dónde podemos delimitar lo que es correcto o es incorrecto, o es verdadero o no lo es. Entonces, bueno, eso genera pues, que simplemente haya diferencias, ¿no? O diferencias que no se puedan resolver. Claro. Pues yo tengo una diferencia contigo y busco la esencia de algo, tú me podrás argumentar para ver si yo estoy equivocado y entonces alinearme a lo que la esencia del objeto estudiado me está mostrando. No es arbitrario, no es tu opinión y la mía y punto, sí, ¿no? Bien, bueno, solamente quería aclarar ese punto. Aquí dice, muchas veces me preguntan, ¿qué es el coaching ontológico? Lo dice aquí, por cierto, aquí tenéis las referencias, son todas públicas, y él dice, el coaching es una práctica desarrollada nuevamente en los deportes. Tanto Julio como Rafael relacionan el coaching con el entrenamiento, pero es que si es del deporte, ¿para qué le llamamos coaching? Llamémosle training. Claro. Y ya está. Si tú quieres saber más, ve el video de ayer donde hablamos de el origen de la palabra como entrevistas no autoritarias en 1929. 1929, para 1939. Que entiendas por qué no viene del deporte. Así que ve al video de ayer y ahí lo entenderás mejor. Claro, entonces él dice, bueno, esto viene del deporte, donde un individuo se le ayuda a desempeñarse mejor, básicamente. Pero ahí, fíjense, esto es lo interesante. Lo deontológico, dice Rafael Echeverría, sin embargo, es lo importante. Claro, el coaching no importa. No importa, el coaching, recuerda lo que dijimos ayer, es un caballito de Troya llamado coaching, donde dentro
yo quiero venderte mi filosofía de la ontología del lenguaje. Eso es lo que realmente importa. Él lo dice él mismo, porque hemos tomado este tipo de intervención de los deportes surge para llevarlo a otro dominio muy distinto. O sea, le voy a llamar coaching, pero voy a venderte el discurso de la ontología del lenguaje, que está, y esto es importante, está inspirada ¿en qué? En una interpretación del fenómeno humano. Básicamente, el coaching ontológico es un proceso basado en una interpretación de lo que yo entiendo que es el ser humano según la filosofía del lenguaje. Es decir, es filosofía metida con el nombre de coaching. Donde, fíjese, otra vez, experiencias de aprendizaje de carácter transformacional. Están vendiendo la transformación personal en nombre del coaching, que les da igual porque es lo mismo que hacen los deportistas. Así no se puede definir al coaching, porque entonces si yo te pongo aquí, y esto es algo que hemos visto muchas veces, Daniel, si yo te pongo coaching y detrás le pongo ontológico, y yo muchas veces digo, y si quitas al ontológico, le digo, y si quitas ontológico, ¿qué te queda? Nada. O entrenamiento, training, nada. Nada con respecto a si te digo esencia, coaching con PNL y le quito la PNL, ¿qué te queda? Porque si entonces estamos hablando de escoger coaching simplemente como entrenamiento para vender el apellido, claro, la ley de la atracción con PNL, con ontológico, el que sea, entonces directamente no me vendas la moto. Cuéntame qué me estás vendiendo aquí. Cuéntame los orígenes de la ontología del lenguaje, cuéntame los orígenes de la PNL, dime cómo vas a intervenir y de dónde viene todo esto, pero no me lo vendas como coaching, porque esto entonces es una excusa. Total. Y entonces esto no puede definirse. Entonces, ¿cómo defines el coaching así? Pues ese es el problema. Yo tengo otro dato interesante, Daniel, que les traigo. Mucha gente estas instituciones se encargan de borrar cosas en internet para que nadie las encuentre o que sea difícil, no te dan ninguna explicación. Esta era una de las primeras definiciones de coaching que tenía la ICF. Te va a ser muy difícil encontrarla. En su página web, de hecho, no la encontré. La han cambiado muchas veces. Sí, la ICF ha cambiado muchas veces la definición de coaching. De hecho, si preguntamos a los propios presidentes de asociaciones de ICF si saben cuántas veces cambió la definición de coaching, probablemente no lo sepan. Pero este documento, Daniel, que por cierto lo tenéis aquí, porque sí que está público, me costó encontrarlo, pero que yo recordaba de los inicios del coaching, lo interesante no es la definición, que de por sí es ambigua, laxa, confusa y con todas las características que tienen todas las definiciones de coaching, como vamos a ver ahora, sino que lo interesante es que al principio te ponían la filosofía del coaching, la ICF. Filosofía del coaching, aquí. Parte 1. Luego la definición. Digamos que ahí la ICF estaba en lo correcto. Es decir, lo primero es, te defino, digamos, las bases para luego decir cuál es la definición. Aunque luego la base y la definición no tengan nada que ver, porque realmente no lo tenía. Pero fíjate lo que decía la ICF. Cambiaron el nombre, muchos no se dieron cuenta de esto tampoco. Se adhiere a una forma de coaching que honra al cliente como experto de su vida y trabajo. Esta es la idea de la no directividad, en el sentido de que yo permito que el otro sea quien descubra, cree, engendre ese conocimiento. Claro. En ese sentido, es creativo, es ingenioso, es completo. Sobre esto también podemos poner críticas, pero en el sentido de que yo te considero a ti una persona lo suficientemente creativa, nosotros diríamos con capacidad engendrativa, para resolver tus propios problemas. Claro. Sin que yo tenga que imponerme sobre ti o transferirte mi opinión. Y dice, el coach debe alinearse a lo que el cliente quiere lograr. Dice también que hay que fomentar el autodescubrimiento en la persona. Dice que tienen que ser generadas esas soluciones, estrategias por el cliente. Y también decían que la responsabilidad y la rendición de cuentas debía mantenerse en el cliente. Si te das cuenta, Daniel, aunque hay imperfecciones
la filosofía del coaching según la ICF al principio estaba impregnado esa idea, aunque imperfecta, de la no directividad, de la esencia de la no directividad, la tenían. Sí, sí. Lo que ocurrió es que cambiaron la definición varias veces. Un segundo, Leo, porque a mí me parece esto importante. Muchos colegas que nos estén escuchando en la Semana Internacional del Coaching dirán, hombre, pero yo como coach ontológico, yo sí entiendo al otro como alguien completo, ¿no? Y no entienden que en la práctica están diciendo lo contrario. Por ejemplo, si tú entiendes que alguien es una persona completa y que no tienes que transferirle porque él puede encontrar el conocimiento por sí mismo, ¿por qué le das una distinción acerca de lo que es el aprender, una distinción acerca de lo que es la ternura? ¿Por qué le dices que el modo de afrontar algo o la escucha debería ser de apertura? Ya le estás transfiriendo un montón de tu ideología y tu interpretación del mundo. No estás diciendo esta persona es completa, sino que yo la voy a completar. Lo que pasa, Daniel, que también el término completo desde la ICF y del coaching se utiliza muy mal. Claro. No es como nosotros no decimos que la persona es completa en el sentido de que lo dice el mainstream del coaching, claro. Ni usamos ese término. Pero sí que lo que estás diciendo tú es en relación a lo que la propia ICF está queriendo vender, que al final de cuentas se contradice a sí misma, incluso en sus propios términos, ¿no? Aquí lo importante es que la ICF cambia la definición y hoy tenemos esta. Esto está aquí, ¿no? La ICF define como una asociación de clientes en un proceso reflexivo y creativo que inspira a maximizar el máximo potencial personal y profesional. Que básicamente, como explico yo tanto en la tesis doctoral y en otras, bueno, lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, esto, si yo cojo los términos creativo, reflexivo, proceso creativo y reflexivo, inspirar, maximizar el potencial personal, todo esto, cualquier proceso de ayuda puede definirse en esos mismos términos, cualquiera, Daniel, cualquiera, y esto está demostrado en la tesis doctoral. Esto no es una definición de coaching. Claro. De hecho, esto es una tomadura de pelo. Esto es una forma de decirte, de definir algo sin decir nada. Claro. Entonces yo te defino algo con tanta ambigüedad y con tanta laxitud, ¿sí? Donde todo pueda caber. Y como cabe todo ahí dentro, entonces no estoy realmente definiendo absolutamente nada y no está ayudando al coaching en absoluto. Total. La ICF lo que hay haciendo fue quitando esos vestigios, los pocos que tenía de la esencia real del coaching, las fueron limando y las fueron quitando, se fueron despojando de ella, ¿sí? O sea, porque eran restrictivos. Eran restrictivos a la práctica, restrictivos al desarrollo y restrictivos a la generación de negocio que puedas captar con esto. ¿Está claro? Es decir, si yo te digo que el coaching cabe todo, mi mercado es mucho más grande. Claro. Si yo te digo que el coaching es una profesión que atiende una especialidad que ninguna otra profesión puede atender, tu mercado automáticamente se restringe a algo muy, muy, muy concreto. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, pásame el control. Entonces, yo ahora les voy a mostrar muy rápidamente, porque esto fue explicado en otros vídeos y les vamos a dejar las referencias para no hacerlo muy largo. Yo les voy a mostrar... bueno, es que esto es importante decirlo. Bueno, un hecho histórico para mí que no comenta nadie, que me pareció interesantísimo. De hecho, fíjate, yo colaboraba aquí con comentarios y artículos, Daniel, en The Coaching Commons, donde la persona que llevaba la parte de historia de los comentarios de esta página web era Vicky Brook. Ok. ¿Sí? Y cuando la ICF hace el cambio de definición de coaching, Dave Buck, que como vieron lo puse, si no, revisen el primer vídeo de esta semana, donde hablaba de Thomas Leonard como divulgador, él es su sucesor al día de hoy. ¿Sí? De la parte más, digamos, americana, divulgativa, ecléctica del coaching que existe. Y cuando la ICF cambia la definición, fíjense cómo salta de alegría él, porque están quitando esas restricciones que comentaba Daniel. Claro. Dice, la definición de coaching ha cambiado. El embargo que nos hacían de compartir la experiencia la quitaron. Ahora podemos hacer verdadero coaching usando la experiencia, pasando conocimiento, pasándole experiencia, pasándole sabiduría a la persona. Es decir, hay una parte
de los que se habían metido dentro de lo que es el coaching, que estaban felices de que les quitaran la restricción de la no directividad, que es la esencia pura históricamente y, como vamos a ver, también teóricamente y profesional y científicamente hablando, como lo voy a explicar más adelante. Pero si yo te quito eso, entonces ya hay paso para la transferencia de experiencia, conocimiento, sabiduría, lo mismo que hace un mentor, lo mismo que hace un consultor, lo mismo que hace un formador, lo mismo que hace cualquier otra persona. No hay ninguna distinción. Y para transferirte eso puedo utilizar cualquier tipo de herramienta, totalmente, puedo adjuntar lo que sea. Totalmente. Aquí ustedes tienen una tabla que yo utilizo en mi tesis doctoral, donde analizo todas las definiciones de coaching que no podemos ver aquí, porque esto es lo que pretendemos hacerlo corto, todas las definiciones que ofrecen las máximas asociaciones de coaching a nivel internacional. Que es un proceso reflexivo, que si es creativo, si es transformacional, que si es sistémico, que si acompañan, que si es de descubrimiento, que si es una facilitación, que si es motivación, que si es una mejora de rendimiento laboral, la que tú quieras. Todas esas palabras se aplican a la formación, la consultoría, el mentoring, el entrenamiento deportivo y las ayudas psicológicas. Todas. Por lo tanto, todos los términos que utiliza el coaching mainstream hoy en día en asociaciones y en las empresas que se acoplan a esas asociaciones están usando definiciones de coaching que no dicen nada, porque cualquier consultor, cualquier formador, cualquier entrenador, cualquier psicoterapeuta podría decirte yo hago exactamente lo mismo. Por lo tanto, y además, ya no solamente esto, porque aquí no tengo tiempo para poder ponerlo, ¿no? Sino que todas las definiciones son diferentes y todas son supuestamente válidas. Porque la ICF ni ninguna asociación te va a impedir que tú pongas en tu página web que el coaching es lo que tú creas que es. Por lo tanto, como decimos al principio, si todas las definiciones son válidas, por definición de lo que es una definición, ninguna es legítima. No sirve absolutamente para nada. Por eso yo pongo, nosotros tenemos la solución a esto y bien podríamos decir, dentro del panorama, recuerda, dentro de la evolución espontánea de la historia que presentamos del coaching, lo que ofrece singularidad, distinción, identidad al coaching respecto de cualquier otro proceso de ayuda es su metodología operativa basada en la no transferencia o no directividad, con la finalidad de engendrar conocimiento, ¿sí? O de generar conocimiento en los clientes con los que trabajamos. Esa es, digamos, la fuente. Yo necesito saber cuál es la identidad, el fundamento esencial para poder ofrecerte una definición. Pero desde la confusión, desde la ambigüedad, desde el eclecticismo, no es posible dar ni ofrecer ninguna definición. Y la ICF y todas las asociaciones seguirán cambiando las definiciones porque todas valen y ninguna a la vez les va a ser suficiente para realmente distinguir a la profesión. Por lo tanto, nosotros tenemos, Daniel, en la página de Ipsos Center, 3 niveles de definición, una cortita como la que ven aquí, una un poquito más larga y ya la más técnica, donde explicamos qué es el coaching, ¿sí? Y si nos vamos a la más corta, lo que pasa es que no se podría entender si no entendemos los conceptos, podríamos decir que el coaching es la única metodología de ayuda que cataliza la dinámica interna del engendramiento operativo y singular de las personas. Claro, aquí Daniel habría que explicar qué es eso de la dinámica interna del engendramiento, por qué es operativo y por qué es singular, ¿sí? Si nosotros nos vamos a la definición un poco más elaborada, que nos vamos a quedar con esta por hoy, ¿sí? Los vamos a invitar a que vayan a otros vídeos donde explicamos más esto. El coaching profesional podemos decir que es la única metodología científico-profesional que está especializada en catalizar el componente tácito del conocimiento humano. Evidentemente, tendría que explicar qué significa esto del componente tácito, pero lo encontramos ahí. Encontramos cuál es la esencia que justifica la no directividad y que justifica la emergencia del coaching. Donde sin transferencia, y ahí viene la metodología, los clientes alcanzan sus singulares objetivos o resolver sus singulares problemas. ¿Sí? Bien, hay una definición más extensa, técnica y científica, donde vemos cada uno de los elementos, Daniel: proceso, temporal, metodología, discursiva, idética, etc.
engendramiento y demás, que no vamos a entrar en detalle ahora, No, pero que ustedes tienen la solución finalmente entonces a la respuesta de qué pasa con la definición de coaching, dónde está el problema, que es lo que hemos explicado, y cómo se resuelve. Parte 2 de la teoría general, capítulo 4, desde la página 585 a la 592. Pues simplemente despedirnos recordándote que puedes escribirnos en los comentarios y nosotros vamos a estar contestando. Y por este motivo, por esta falta de definición y a la vez ambigüedad de la ICF, para mí, esto es una opinión personal, Leonardo, no quiero Sí, no te preocupes. mojarte con ello, es que, o sea, salpicarte con ello, es que la ICF para mí está totalmente deslegitimada, o sea, es ilegítima para dar garantías a la disciplina, ¿no? Entonces, cuando alguien pretende encontrar garantías profesionales a través de ICF, pues con este problema Claro, no lo puede dar. hay un principio básico que yo creo que todo el mundo entiendo que va a estar de acuerdo conmigo, no porque sean mayoría tienen razón. De hecho, muchas veces la mayoría precisamente lo es por la manipulación que generan las masas. Claro. Entonces hay que razonar y pensar las cosas. Cuando deslegitimamos a una asociación o al mainstream del coaching en general, lo estamos haciendo porque no tiene coherencia, no tiene solidez, no tiene fundamento la propuesta en sí misma. Claro. No porque queramos vender la nuestra, como algunos quieren hacer pasar, bueno, ustedes están en contra porque quieren vender tu propuesta. No, analicemos la propuesta, que por eso hablamos de los problemas que ICF no puede resolver. Luego nosotros decimos, nosotros tenemos una solución y está aquí y llevó más de 20 años. Esta es nuestra propuesta, estudiala, analízala, es libre, la puedes comprar, la puedes criticar. Ya está. Ahora, vayamos a la propuesta propia de la ICF o de las asociaciones del mainstream del coaching, el coaching ontológico, coaching con PNL, coaching lo que tenga. Analizamos la propuesta y vemos los problemas que tienen y por qué no los pueden resolver. Ese es el punto. Nosotros estamos explicando por qué no lo pueden resolver y por qué nunca van a poder resolverlo. Y no van a poder resolverlo porque el coaching, la palabra coaching, Daniel, es una excusa, repito, es una puñetera excusa para venderte transformación personal, para venderte religión, espiritualidad de pacotilla, para venderte PNL, para venderte la ley de la atracción, para venderte motivación. Bueno, en fin, es decir, claro. todo eso que es lo que mueve masas, se metió con un cóctel bajo el nombre de coaching. Punto. Claro. Y eso embriaga. Claro. Es un cóctel embriaga. Me lo bebo y digo, wow. Claro, pero para cerrar y despedir, lo que sí tenemos que reconocer, y me parece legítimo, es que nosotros también con estos videos tenemos una finalidad última, ¿no? Que sería que aquellas personas que en la Semana Internacional del Coaching se interesan genuinamente por entender cómo pueden ayudar a otros desde ese paradigma de ayuda sin transferencia, entendiendo una esencia que tiene unos orígenes como paradigma de ayuda diferente desde Sócrates, pasando por todos los autores que se analizan aquí, puedan encontrar algo con fundamento y una propuesta que encima podrán llevar a la práctica de manera profesional. Totalmente. Eso es importante, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Y cierro con esto, Leo, pero es que no me puedo... Es una semana en la que se captan a muchas personas ilusionadas genuinamente con querer aprender algo que vaya a ayudar a los otros a largo plazo y terminan metidas en ese mainstream, colaborando con problemas que terminan haciendo daño psicológico a las personas. Entonces, para mí sí que es importante hacer esa crítica porque no es inocua. Que la ICF sea ambigua y no pueda solucionar el problema no es inocuo. Es grave. Termina afectando a las personas profesionalmente y como clientes. Es grave y nos das pie, Daniel, para que no se pierdan el vídeo que vamos a ver mañana, donde precisamente vamos a mostrar ese grave problema que está trayendo el hecho de que no se pueda definir y que no haya una historia clara, una identidad clara del coaching. Nos vemos mañana.